Vamos a continuar con el avance. Estamos viendo la teoría del incumplimiento. Hemos visto una parte general, los elementos dentro del incumplimiento, qué características son, bueno, qué es lo que produce. Y luego hemos visto el incumplimiento imputable a la conducta del deudor. Cuando el incumplimiento se le atribuye entonces responsabilidad al deudor precisamente por la inejecución de la prestación debida. Entre esto hemos visto que bueno, se le puede dar algún nivel de responsabilidad. Ahora dentro de la siguiente parte es el incumplimiento de la obligación, pero que no es imputable al deudor. Esto acontece por causas extrañas no imputables a la conducta del deudor. Hemos revisado el caso fortuito fuerza mayor como acontecimientos, eventos, sucesos que impiden el cumplimiento, que no podían evitarse ni preverse. El caso fortuito fuerza mayor podía entenderse en dos sentidos. En un primer caso es el fortuito, ¿no? Caso fortuito son los fenómenos naturales, la fuerza mayor proviene de la conducta humana. El caso fortuito recae en el elemento objetivo, en la prestación debida. La fuerza mayor recae en la parte subjetiva, que vendría a ser el deudor. El sujeto pasivo tiene como características o requisitos indispensables que este acontecimiento, este caso fortuito fuerza mayor, haya sido inevitable e imprevisible. No se ha podido evitar por ningún medio humano y también no ha podido preverse, no se ha podido ver con anticipación. Luego, otra causa ajena a la conducta del deudor es el hecho de un tercero, cuando un tercero ajeno a la obligación, a la relación crediticia, impide el cumplimiento de la obligación. Tiene el requisito de que debe ser el único motivo que ha impedido el incumplimiento de la obligación, ¿no? Ha producido el incumplimiento, ¿no? Que no ha podido llevarse a cabo el cumplimiento, más bien, ¿no? La ejecución de la prestación debida. Vemos como otra causa la pérdida de la cosa, cuando la cosa se deteriora, perece completamente sin que el deudor haya tenido nada que ver, ¿no? Este se exime de obligación y del pago de daños y perjuicios. La pérdida de la cosa recae sobre las obligaciones que tienen como prestación objetos de cuerpo cierto y determinado. El hecho de un príncipe son disposiciones legales dictadas por el Estado o un gobierno de interés general y que impiden que el deudor cumpla con la prestación, ¿no? Bajo el poder del ius imperium que tiene el Estado, también puede eximir de responsabilidad y cumplimiento de la prestación al deudor. La culpa de la víctima, cuando es el mismo acreedor quien produce, ¿no? A través, por ejemplo, de un hecho ilícito, sufrir un daño de lo cual no podrá exigir, ¿no? De responsabilidad al deudor, porque es culpa de la víctima, ¿no? En este caso veíamos el ejemplo de las mascotas que están a la responsabilidad del propietario. No podrá tener responsabilidad cuando esta situación se ha producido por culpa, ¿no? De la víctima que haya molestado, por ejemplo, al animalito y que por esto haya reaccionado y lo haya atacado. Ante esta situación, bueno, el deudor se va a eximir también de su responsabilidad respectiva. El hecho del acreedor, el acreedor así como el deudor debe mantener la conducta de un buen padre de familia durante la relación obligacional jurídica. Es decir, tiene que facilitar el cumplimiento de la obligación. Pero puede ser que la mala fe del acreedor impida el cumplimiento de la obligación. En este sentido, entonces, el deudor quedará liberado. Vamos a ver, continuando nuestro avance, los efectos de la causa extraña. ¿Qué es lo que produce causa extraña no imputable al deudor? Vamos a ver, en primer lugar, efectos liberatorios. Número 1, el deudor no está obligado ahora a cumplir la obligación. El débito, entonces, ya no estará
en su contra, ¿no? Ya no tendrá que cumplir con la prestación. Número 2, no paga daños y perjuicios, porque este incumplimiento proviene de una causa ajena a su voluntad. No tendrá que pagar daños y perjuicios respectivamente. Vamos a avanzar luego la composición de los daños y perjuicios, qué es lo que involucra. El punto 3, se liberan las obligaciones también accesorias. Si es que el deudor queda liberado, aquellas garantías reales o personales también quedarán libres. No tendrá que responder ningún garante. Efectos restitutorios. El deudor debe restituir lo recibido por parte del deudor. Aquí necesitamos corregir ahí en su diapositiva dice deudor, debe ser acreedor, ¿no? Es decir, el deudor al momento del inicio de la obligación, de la relación obligacional, puede haber recibido algún monto de dinero, un adelanto, por ejemplo, para que posteriormente, tener que cumplir, ¿no? Ante esta situación, habiéndose liberado el deudor, ahora tendrá la posibilidad de ya no cumplir con la obligación, pero aquello percibido, tendrá que devolver también. Es decir, no debe producirse un enriquecimiento ilícito. Entonces, si entre las partes, ¿no? Entre la relación, por ejemplo, contractual, hay una parte que está obligada a una prestación, la otra también, hay un pago que realiza anticipado y la otra parte tiene que cumplir una determinada prestación, pero por causas ajenas, extrañas, no imputables al deudor, ya no puede cumplir con la prestación. Entonces ya no está obligado a cumplir, pero aquello que has recibido, aquel pago, aquella prestación de la cual se haya beneficiado, entonces deberá también restituirlo, ¿no? No puede estar bajo tampoco la figura de apropiación indebida. Entonces ese es el efecto que produce la causa extraña no imputable al deudor. Vamos a ver ahora, dentro de la teoría del incumplimiento, el incumplimiento temporal. Hasta ahora hemos visto dos: el incumplimiento culpable, ¿no? Imputable al deudor. Luego, el incumplimiento por causas no imputables al deudor. Ahora vamos a ver el incumplimiento temporal, también llamada teoría de la mora. Concepto de mora. Vamos a ver, es el incumplimiento temporal. Aquí vamos a ver al incumplimiento en relación del tiempo. Es el incumplimiento temporal de carácter culposo. Cuando decimos culposo, estamos haciendo referencia a que es imputable a la conducta del deudor. Entonces es culposo, porque si no fuera culposo, entraríamos a una causa extraña no imputable al deudor y lo liberaría de cumplir con la prestación. En cambio aquí hay un retraso que se le atribuye a la conducta del deudor. Entonces es la ejecución de la prestación debida, pero en una fecha posterior. De acuerdo al artículo 340, vamos a leerlo. El deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. ¿Qué es la constitución en mora? Vamos a analizarlo ahora, ¿no? Borda decía que la mora consiste en la falta de cumplimiento de la obligación, sobreentendiéndose que lo hace con dolo o culpa. Si es que ha habido incumplimiento por negligencia, por impericia, o es una mala fe directa que manifiesta el deudor para causar un perjuicio al acreedor. Otros consideran que la mora no debe tratarse desde el punto de vista temporal o precario, sino dicen que basta que haya incumplimiento, se lo considera un incumplimiento definitivo, porque ha violado el principio de identidad, que debe cumplirlo en el tiempo establecido. Entonces algunos dicen, no tendría que haber teoría de la mora, tendría que haber cumplimiento de la obligación o
incumplimiento y nada más. El incumplimiento podría ser culposo o no culposo. Y punto. No tendríamos que estudiar la teoría de la mora. Si usted revisa el contenido de la teoría de la mora, como ahora lo estamos haciendo, usted se dará cuenta que podría estar introducido dentro del incumplimiento culposo imputable a la conducta del deudor. Sin embargo, los teóricos lo han estudiado de forma separada, considerando que hay una demora en el cumplimiento, pero va a cumplir, pero no en el tiempo establecido. Algunos dicen no, si no cumplió en el tiempo establecido ya es un incumplimiento total. Bueno, ese es el debate dentro de la doctrina. Nuestro Código Civil dice que la mora es el retraso en el tiempo. Se cumple la prestación, pero no en el tiempo pactado. Por esa razón, la teoría de la mora la estudiamos separado de la teoría del incumplimiento culposo al deudor. Elementos de la mora. Usted ha escuchado esta palabra, mora, ¿no? Deudor moroso. Eso es lo que ahora estamos aclarando, eso es lo que estamos revisando, el contenido doctrinal de la mora. Elementos de la mora. Para la doctrina clásica, la escuela francesa, la demora en el cumplimiento causado, ¿no?, por la conducta del deudor genera un daño y perjuicio al acreedor. Y este debe demostrarlo. Ahora ese es el detalle, ¿no? Si no se produjo el cumplimiento de la obligación en el tiempo establecido, la doctrina clásica considera que cumplió, pero no en el tiempo establecido. Muy bien, pero cumplió. Entonces estaría a favor del deudor, se inclinaría en beneficio del deudor, porque va a permitir que la prestación se pueda cumplir en una fecha posterior. Sin embargo, el acreedor tiene el derecho a recibir el daño y perjuicio que ha generado el retraso del cumplimiento de la obligación. Pero el acreedor tiene que demostrar estos daños y perjuicios, si es que las partes no han estipulado nada, ninguna sanción, ninguna cláusula penal por el retraso del cumplimiento de la obligación. La doctrina moderna, en cambio, dice que no es necesario que el acreedor demuestre el perjuicio. Basta que haya incumplido en el plazo determinado, listo, tiene que pagar daños y perjuicios. Esas dos posturas no tenemos. La doctrina clásica, hay daño y perjuicio, tiene que demostrar entonces el acreedor. Doctrina moderna, escuela alemana, dice de que basta que haya incumplido en el plazo y tiene que pagar los daños y perjuicios respectivamente. Hay mora sin necesidad de que haya perjuicio o no haya perjuicio. ¿Usted cuál doctrina, cuál planteamiento usted le gustaría? Bueno, en nuestra legislación, para que exista mora, debe existir daños y perjuicios ocasionados. Estos daños y perjuicios son el lucro cesante y daño emergente. Lucro cesante, que hace referencia, aquí lo voy a marcar, a los perjuicios, en relación a los perjuicios. Y daño emergente, esto es en relación a los daños. Esa palabra, esas dos palabras, ¿no?, que usamos, daños y perjuicios, tienen que ver con daño emergente patrimonial, lucro cesante, esos son los perjuicios, daños y perjuicios. En obligaciones pecuniarias hay una excepción. No se necesita demostrar el daño y perjuicio ocasionado. ¿No? Basta que haya retraso, entonces se debe pagar intereses que corren a partir de la intimación de mora. También vamos a explicar a qué nos referimos con intimación. Entonces, nosotros seguimos la doctrina clásica francesa, en la cual considera que, habiéndose producido el retraso por la prestación, la ejecución de la prestación debida, se la cumple en una fecha posterior, muy bien.
El acreedor tiene el derecho a recibir daños y perjuicios, pero que debe demostrarlo. No hay unos daños y perjuicios automáticos, a menos, por favor, a menos que las partes hayan estipulado algo diferente. Puede ser que las partes dentro del contrato introduzcan una cláusula en la cual diga que el incumplimiento, ¿no?, en la fecha estipulada por el retraso va a generar inmediatamente el pago de, como una cláusula penal, ¿no?, una sanción ya anticipada entre las partes. Los elementos esenciales para la mora son el retraso en el tiempo. Es decir, no es un incumplimiento total, no es una inejecución de la prestación total, sino que se cumple, pero en un plazo, en un tiempo diferente. Por eso hay un retraso en el tiempo. Porque si no ha ejecutado nada, no ha realizado ninguna forma de pago, está en una situación de incumplimiento de la obligación. No estaría en la mora. Ahora usted entenderá que hay algunas características de acuerdo a prestaciones que no pueden operar la mora, porque solamente el incumplimiento total y que, no va a producirse entonces los efectos de la teoría de la mora. El primer elemento es el retraso en el tiempo. Cumple el deudor, pero con un retraso en el tiempo. Número 2, este retraso en el tiempo debe ser culposo. Esto quiere decir que debe haber dolo o debe haber culpa. Dolo, una mala fe, una intención manifiesta de causar daño patrimonial al acreedor. Culpa por negligencia, impericia. Bien, si el retraso fuera por causas extrañas no imputables al deudor, entonces no habría razón para el pago de daños y perjuicios respectivamente, porque ya cumplió con la prestación. Aunque el retraso pueda generar perjuicio, se le puede eximir de responsabilidad al deudor, porque este retraso no se le es atribuible a su conducta. Bien, ahí estamos uniendo la teoría del incumplimiento de la obligación y también la teoría del incumplimiento, incumplimiento culposo y el incumplimiento no culposo. Entonces usted comienza a analizar, a poner los elementos dentro de estas dos formas de incumplimiento, y tenemos acá, en una etapa como intermedia, hay un cumplimiento de la obligación pero fuera de tiempo. Tiene que ser por dolo o culpa, muy bien, entonces va a haber mora. Elementos accidentales de la mora. Aquí ya estamos revisando el contenido de lo que consisten los daños y perjuicios. Número 1, vamos a ver que en primer lugar vemos como elemento accidental lucro cesante. Lucro cesante, en primer lugar, usted lo ve ahí. Número 2, daño emergente. Vamos a revisarlo con detenimiento posteriormente. Lucro cesante, el daño emergente, cuando veamos los daños y perjuicios, ¿no?, la teoría de la responsabilidad civil. Clases de mora. Mora del deudor, o también llamada mora solvendi. La mora no solamente está dirigida al acreedor, sino al deudor. Inversamente, no solamente al deudor, sino al acreedor. Nosotros hemos escuchado de forma general siempre que el deudor es el moroso, pero también puede ser el acreedor. Entonces, la mora del deudor o solvendi es el retraso en el cumplimiento de la obligación de parte del deudor. Esto es lo que comúnmente se entiende y lo que estamos revisando, ¿no? Mora del deudor o solvendi. Ahora, la mora del deudor puede dividirse en mora debitoria ex re. Es cuando el deudor entra en mora, se constituye en mora a simple vencimiento del plazo. Se produce el vencimiento del plazo y ya está en mora.
sin necesidad de intimación. No se le da a conocer que está generando el perjuicio, que debe cumplir con la prestación, sino que a simple vencimiento ya está en mora. Bien, entonces la mora es una situación jurídica en la que se encuentra posiblemente el deudor si es que no va a cumplir en el tiempo estipulado la prestación. Los romanos decían que los días interpelan al hombre, dies interpelant pro homini. Entonces no necesita demostrarse, ¿no?, que está generando un perjuicio, sino que automáticamente, ¿no?, se puede constituir en mora el deudor. Mora debitoria, seguimos en la mora del deudor, ex personali. En este caso se requiere que el acreedor intime, comunique, manifieste expresamente, ¿no?, al deudor que va a estar en mora. El derecho francés, escuela clásica, dice que el incumplimiento no siempre causa daños y perjuicios. Por esa razón el acreedor debe demostrar, ¿no?, los daños y perjuicios. Y si no se le intima, si es que el acreedor no le comunica, no se manifiesta, ¿no?, hacia el deudor, respectivamente, sobre su incumplimiento, entonces está soportando. Es porque no le está causando daños y perjuicios, así se va a presumir. Está tolerando entonces el acreedor, ¿no?, el incumplimiento del deudor. Es importante entender que hay prestaciones, obligaciones, que automáticamente el deudor puede ser constituido en mora, pero hay también prestaciones que necesitan la intimación de mora por parte del acreedor. Muy bien, esa es la mora solvendi que recae sobre el deudor. La mora del acreedor, o también llamada mora accipendi, es cuando el acreedor de mala fe se niega a recibir el pago que le ofrece su deudor, dando lugar a que haga uso de la oferta de pago seguida de consignación, que ya lo hemos visto. En este caso usted recordará que el acreedor tiene el derecho a no recibir la prestación debida cuando el deudor intenta cumplirla con una prestación diferente. Tiene ese derecho a poder resistir, ¿no?, el pago de parte del deudor. Sin embargo, cuando este rechazo se produce por causas ilegítimas que la ley, el derecho no les reconoce, entonces el acreedor entra también en mora. Vemos otra mora, mora ex contractu. Es la demora en el cumplimiento de la obligación, pero que ha nacido de un contrato. Entonces, en este caso, contractualmente se puede estipular la situación jurídica en caso de demora, en caso de retraso del cumplimiento de la obligación en el tiempo o del incumplimiento en su totalidad. Mora ex lege, o también llamada mora legal, es aquel retraso de una obligación establecida por ley, de modo que se produce el incumplimiento en el tiempo y la ley ya estipula que el deudor se constituye en mora automáticamente. Muy bien, estas son las diferentes clases de mora que hay. Lo que nos interesa a nosotros entender es que el deudor principalmente es quien puede entrar en la situación jurídica de mora, está ahora siendo responsable de los daños y perjuicios que ha generado el retraso del cumplimiento de la obligación. Condiciones de la mora del deudor o solvendi. Vamos a continuar. Necesitamos que la obligación sea válida, sea cierta, líquida y exigible para que el deudor pueda ser constituido en mora. Cuando en algún momento, ¿no?, alguien venga, algún acreedor y le diga, disculpe, mire, ha habido un incumplimiento en la prestación que estamos aquí esperando, ¿no?, que cumpla, pero no cumplió con la obligación el deudor. Bueno, tendremos que revisar si la obligación es válida, ha nacido al ámbito del derecho,
ver que es cierta, líquida y exigible, que se conoce con exactitud cuál es el contenido, la suma líquida de la prestación que ahora tiene que cumplir el deudor. La obligación también tiene que tener una prestación posible material, jurídica y moralmente. Muy bien. Debe existir culpa latu sensu. No se olvide, culpa latu sensu quiere decir que se le puede atribuir responsabilidad al deudor, que puede ser por dolo, también puede ser culpa en estas dos situaciones. Culpa latu sensu del deudor. Tiene que existir también daños y perjuicios. Lucro cesante, daño emergente. Tiene que haber esto. Si es que no hay lucro cesante ni daño emergente, entonces, se entiende de que a favor del deudor ya cumplió la prestación y el acreedor tiene ya su interés satisfecho. Tiene que existir, dice, intimación o requerimiento. Tiene que existir intimación o requerimiento. A menos que se trate de una mora ex lege, en la cual ya entra en su situación jurídica de mora el deudor, porque la ley puede estipularlo o porque las partes también lo han estipulado. Sin embargo, si esto no fuera así, tiene que haber una intimación o requerimiento de mora. Mora sin intimación. ¿Cuándo opera la mora sin intimación? Son situaciones expresamente previstos por la ley. Entonces, la norma, la regla es que la mora necesita de intimación, esa manifestación de disconformidad que tiene el acreedor por el retraso en el cumplimiento de la obligación, porque él manifiesta que ha generado un perjuicio. Vamos a leer el artículo 341, estimados, un poco más de su esfuerzo para continuar. Mora sin intimación o requerimiento. La constitución de mora tiene efecto sin intimación o requerimiento cuando, inciso 1, se ha convenido en que el deudor incurre en mora por el solo vencimiento del término. Cuando las partes estipulan, vencido el término, ya está en mora. 2, cuando la deuda proviene de hecho ilícito, entonces también entra en mora automáticamente, porque el hecho ilícito ha generado un perjuicio patrimonial. 3, el deudor declara por escrito que no quiere cumplir la obligación. En ese caso, muy extraño, pero también lleva a que ya no se necesite la intimación de mora. Inciso 4, así lo dispone la ley en otros casos especialmente determinados. Cuando la ley también lo estipule, en esos casos no va a necesitarse de intimación. Entonces, resumimos en lo siguiente. Mora sin intimación. Cuando expresamente el deudor y el acreedor convienen, y esto es propio de contratos, de la manifestación de voluntad. Cuando queremos nosotros, por ejemplo, asesorando los intereses, guardando los intereses del acreedor, queremos que esté a favor el tiempo de nuestro cliente, el acreedor. Entonces expresaremos una cláusula que el simple incumplimiento en la fecha estipulada constituye en mora al deudor y teniendo que responder por los daños y perjuicios que esto genera. Muy bien, entonces, que a simple vencimiento del plazo se constituye en mora. Muy práctica esta cláusula dentro de un contrato, porque si no estuviera esta cláusula, vamos a tener que intimar al deudor y también tendremos que, de alguna manera, demostrar que ha generado un daño y perjuicio. Conjuntamente, en lo práctico, a una cláusula en la cual el solo vencimiento del plazo lo va a constituir en mora, tendríamos que añadirle una cláusula penal, en la cual dirá el incumplimiento en el plazo generará el pago de una suma líquida determinada al deudor por su incumplimiento en el tiempo, en el plazo estipulado. Así que tendrá que cumplir, con la cláusula penal, ¿no? Mora sin intimación cuando la deuda proviene de un hecho ilícito
Los hechos ilícitos están regulados también en el Código Civil, son causas que generan ese efecto vinculatorio obligacional. También los delitos, ¿no? En el ámbito penal son después tratados para poder recuperar, reparar el daño patrimonial a través de un proceso civil, después del penal. Entonces, ante esta situación, por ejemplo, de hechos ilícitos que provienen de un proceso penal, de un delito, entonces el deudor, que ahora será condenado en lo penal, tendrá que responder por su situación de mora también. Cuando el deudor comunica expresamente que no va a cumplir la deuda, esa situación decíamos muy extraña. Y también, por último, por otros casos, ciertos contratos que por su naturaleza automáticamente constituye en mora al deudor. ¿Quiénes pueden intimar? ¿Quiénes pueden manifestar su voluntad, su parecer respecto al incumplimiento en la fecha estipulada? Los acreedores, para empezar. Pero no solamente los acreedores, pueden ser sus herederos, si es que se produjo el fallecimiento del acreedor. Los representantes, que con un poder podrán también actuar a nombre de estos. Gestores de negocios, cuando no hubo una manifestación de voluntad, pero por la situación jurídica se constituye en gestor de negocios. Pueden ser intimados los deudores también, sus herederos, representantes y gestores. Usted podrá observar que, así como hablábamos en algún momento, ¿no?, sobre quién paga la obligación, le llamamos solven, y quién recibe la prestación, accipiens. No siempre son los acreedores o deudores, pueden ser otras personas legalmente reconocidas, ¿no?, quienes van a cumplir con la prestación. La intimación, vamos a ver la intimación. ¿Qué es la intimación? Porque la intimación ya la hemos ido revisando, ya hemos ido hablando de esto. Bueno, es un acto unilateral. Acto unilateral solo proviene de una voluntad, que es la del acreedor, o puede ser también acreedores, ¿no?, en su conjunto, ¿no?, pero proviene de una parte, en virtud del cual el acreedor hace conocer a su deudor que debe cumplir una obligación que ha vencido. Entonces el acreedor hace conocer, manifiesta a su deudor que debe cumplir una obligación, que ya pasó el plazo, el término, entonces tiene que cumplir. Bien, aquí hablamos de la intimación. Esta intimación puede ser judicial, el nombre ya le explica que se lo hace ante la autoridad judicial respectivamente, cuando el acreedor ante el juez manifiesta, ¿no?, su deseo de que sea satisfecha esta pretensión a través de una demanda ejecutiva y solicitando el pago de lo adeudado. Esta es la intimación judicial, se encuentra en el artículo 381 del Código Procesal Civil. La intimación extrajudicial, fuera de un juicio, fuera de la autoridad, de la competencia de la autoridad judicial, cuando la intimación se la hace mediante carta notariada o documento escrito, etc.